Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a esta primera charla con la doctora Nora Guzmán. Mi nombre es Indira Sánchez, trabajo en el Museo Marco en el Departamento de Educación y bueno, pues quiero agradecer desde Monterrey a la doctora Nora Guzmán, quien se encuentra en este momento en Seattle, por compartir con nosotros, sus fans, esta charla, la novela Ante un milenio en crisis, literatura para repensar la crisis, desafíos y oportunidades. Doctora Nora, muchas gracias. ¿Me escuchas, Indira? Sí. Perfecto. Estoy nada más viendo aquí cómo compartir la imagen mía con todos ustedes porque nada más me salen las filminas. Stop share, ¿será? Sí, stop share. Ya te están viendo. Ya. Pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta época tan difícil y al mismo tiempo en el que tenemos tiempo y podemos de alguna manera pues reflexionar en una serie de ideas que la época que estamos viviendo tan crítica, tan complicada y que en muchos momentos ha vivido la humanidad, porque las crisis de distintas epidemias, lo sabemos todos, a lo largo de tantos siglos que tiene la humanidad, constantemente, cíclicamente se repiten y creo que son tiempos para reflexionar cómo podemos mejorar como seres humanos. El ser humano siempre está en constante crecimiento y creo que era un momento muy importante ahorita para poder volver a replantear cómo estamos enfrentando este siglo XXI. Lo que yo les voy a presentar más que todo es primero como introducción algunas reflexiones sobre la crisis que yo misma pues he aprendido a lo largo de esta cuarentena. Como yo estoy aquí en Seattle desde fines de febrero, pues ya tengo un poquito más de tiempo que ustedes, porque aquí justamente en este estado fue donde se inició en América la pandemia, ¿verdad? Porque desafortunadamente un asilo de ancianos, pues le llegó el virus y murieron la mayoría de las personas. Entonces, así se inicia acá en Estados Unidos y entonces, bueno, la cuarentena ya tiene un buen tiempo. Entonces yo les voy a dar una introducción primero, tomada, como les digo, de reflexiones que he oído desde sacerdotes, el propio Papa Francisco, intelectuales que han estado escribiendo, y luego lo voy a conectar con la novela y luego les voy a dar un ejemplo de novelas que ustedes pueden revisar en donde se presenta la crisis contemporánea, porque no, estamos diciendo que es la crisis por el coronavirus, pero creo que es algo mucho más profundo, que ese es como la punta del iceberg que de alguna manera se extiende por todo el mundo, pero que atrás, en las raíces, hay muchas otras cosas de las que nos hablan los libros. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes estas filminas en donde iremos platicando de cómo... A ver, share screen. Aquí es donde... Entonces, la novela Ante un milenio en crisis le pusimos de nombre a esta charla para presentar también los desafíos como sociedad y las oportunidades que tenemos. Este tema de los virus es un tema antiquísimo. Fíjense, ya en el año 1351 se publica el Decamerón de Boccaccio. Y esta gran obra de la literatura universal que podemos seguir leyendo todavía son 100 cuentos que se escribió a lo largo de muchos años Boccaccio, inspirado justamente en la peste bubónica
que fue una epidemia que golpeó a Florencia. Y bueno, ¿cómo se inicia? El Decamerón se inicia con 7 mujeres, 7 jóvenes y 3 hombres que se reúnen huyendo de la peste, huyendo de la plaga, y se refugian en una villa fuera de Florencia y narran cuentos sobre amor, sobre la inteligencia, sobre la fortuna, sobre el destino. Después, otro libro importante que menciona la historia de la literatura es el libro de Daniel Defoe, que se llama en inglés A Journal of the Plague. Fue publicado en 1722. Es un clásico relato también de la epidemia de peste bubónica que devastó en Inglaterra durante mediados del siglo XVII. Para este libro, Daniel Defoe, pues que lo conocemos por Robinson Crusoe obviamente, investigó muchísimo para presentar una novela documentada en donde los personajes pues hablan de las consecuencias que tuvo esta peste. Luego es muy conocido Edgar Allan Poe por sus cuentos góticos, y La Máscara de la Muerte Roja fue publicado en 1842, y también es la historia de una abadía en donde un príncipe y otros nobles se refugian para escapar de la muerte roja, que era una terrible plaga con síntomas espantosos, dolores, mareos, sangre que les salía como una especie de sudor, que morían en menos de media hora. Y fíjense, Próspero y su corte de nobles son indiferentes a los sufrimientos de la población en general. Tienen la intención de esperar el fin de la plaga en el lujo y la seguridad detrás de las paredes de su refugio, después de haber soldado las puertas cerradas. Obviamente, hasta ellos va a llegar la plaga. Luego tenemos otro libro, La Peste Escarlata, en el siglo XX ya, pero fue publicada a inicios del siglo XX por un escritor norteamericano, Jack London. Su acción se desarrolla, fíjense, en el año 2072, o sea, es una novela distópica en donde hay una epidemia también que diezmará a la raza humana, reduciendo a los sobrevivientes a un nuevo primitivismo salvaje y violento. Luego viene la gran novela, para mí es la mejor el Decamerón tiene su lugar aparte, obviamente, pero de nuestros escritores, de los que todavía hemos leído en el siglo XX con gran entusiasmo por lo que logran profundizar en la condición humana, ¿verdad? En el absurdo muchas veces de la condición humana. Y es Albert Camus, que en 1947 publica La Peste. Es una novela basada en la epidemia de cólera que sufrió la ciudad de Orán, en Argelia, durante 1849, tras la colonización francesa. Aunque es una novela que está ambientada en el siglo XX. Y es una alegoría también de la Segunda Guerra Mundial, de cómo el ser humano, que ha desarrollado tanta tecnología, que ha evolucionado a través de tantos inventos, llega al primitivismo del nazismo, del fascismo, de la construcción de los campos de los nazis. Cómo Camus logra plasmar a través de una peste, pues a lo que ha llegado el ser humano, ¿verdad? El absurdo de la condición humana y el sentido es un planteamiento sobre el sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal. Me llamó la atención que investigando sobre este tema que iba a compartir con ustedes, me encontré un artículo publicado la semana pasada, ¿verdad?, sobre un escritor norteamericano que se llama Lawrence Wright. A lo mejor lo conocen porque es un periodista muy destacado de la revista New Yorker, y es, pues, no solamente periodista, sino también
es dramaturgo, tiene obras de teatro y tiene ahora una novela que escribió el año pasado, la acaba de terminar, la inició el año pasado, se llama The End of October, de Lawrence Wright. No ha salido todavía como libro impreso, pero ya está en Kindle. Es una novela, lo que dicen los reviews, inquietamente profética sobre un virus devastador que comienza en Asia antes de convertirse en global. Un cambio de página que tiene las características de un éxito instantáneo porque nos relata plagas y pandemias pasadas, descripciones de patógenos y cómo funcionan, y notas oscuras sobre el calentamiento global. Entonces es un libro, pues, de alguna manera que presagió lo que estamos viviendo. Esa fue como una revisión de los libros que hablan, libros que se han destacado a lo largo de la historia de la literatura por mostrar el virus. Sin embargo, no vamos a hablar en este caso, en esta ocasión, sobre estos libros en específico. Ahí están, por si quieren ustedes empezar a leerlos, aunque a lo mejor también no es tiempo de leer este tipo de libros, pero ahí están, ¿verdad? Ahí están en la lista de nuestros libros. Yo más bien me voy a enfocar a recomendarles libros que hablan sobre lo que decía, cómo el virus el coronavirus está sacando a la luz otras problemáticas que a veces pues las teníamos olvidadas. Entonces, bueno, vamos a... Estos son los libros que les decía, el de Cameron, A Journal of the Plague Year, de Daniel Defoe, La Máscara de la Muerte, de Edgar Allan Poe, La Peste Escarlata, de Jack London, de Albert Camus, La Peste, y The End of October, de Lawrence Wright, por si quieren tomar nota. ¿Cómo le hago para que esté aquí los participantes? No, hay uno. Ahora yo, para que me vean. Para que ellos me puedan ver. Ellos están viendo la pantallita. Ah, sí. Ok. Ah, perfecto. Viendo. La crisis nos lleva a un replanteamiento del significado de la vida. Un replanteamiento porque pues a veces con la vida que llevamos tan acelerada, tan planeada, se nos olvida pensar, bueno, ¿por qué estamos aquí? Y yo creo que este coronavirus nos ha envuelto en una dinámica muy diferente que nos está empujando a reflexionar sobre el milagro de la vida. La necesidad de regresar a muchos aspectos de la vida, iniciando por regresar al amor. ¿Y qué significa regresar al amor? Además de las relaciones interpersonales, pues amar a la casa, y la casa va mucho más de las cuatro paredes en que vivimos, es la naturaleza también, que la hemos descuidado tanto. Hemos visto en estas semanas cómo en muchas ciudades de gran contaminación se han limpiado los cielos, animales que han salido, los peces que en los mares se han visto como nunca, y esto es un grito de la naturaleza que nos está pidiendo que la cuidemos, porque es lo que tenemos. También la crisis nos lleva a ver al prójimo, no solamente al prójimo que está con nosotros viviendo, sino el que trabaja con nosotros, el que está ayudándonos en nuestra casa, el que está afuera en las calles, el que está a veces con una cara que no es la que quisiéramos, es ese otro que a veces no queremos ver, pero que está ahí. La crisis también nos está llevando a reflexionar, ¿qué es la felicidad? ¿Es lo que yo estoy viviendo? ¿Esto es la felicidad que yo quiero? ¿Qué significa la felicidad? Y a valorar lo que somos,
y lo que tenemos, que es muchísimo, ¿verdad? Creo que todos los que estamos en esta charla, en esta reunión, pues tenemos mucho de qué agradecer. Tenemos un medio electrónico para comunicarnos, podemos darnos este tiempo que el virus nos obligó a estar en la casa, pero no todos pueden estar en la casa, lo sabemos bien. La crisis por eso también nos muestra la vulnerabilidad que ha vivido el mundo en las últimas décadas por la desigualdad económica. Nada menos hoy me llegó, mi hermana me envió un video de todos estos migrantes que están en la frontera en Matamoros, en nuestro país, en esos campamentos en donde hay alrededor de 4,000 personas hacinadas. Ahí no hay el permiso para decir, me voy a separar de 1,5 metros o lo que se necesita para tener esa sana distancia. Ahí están todos, niños, adultos, viejitos, de todas las edades, conglomerados humanos, viviendo como hemos visto en otras ocasiones en África. Así están, no con una cuarentena de una semana, sino más de 10 meses viviendo en cuarentena. Es una época que hemos visto el aumento de la pobreza, el deterioro de los sistemas de salud y de educación, el estado de los servicios básicos desatendidos por el Estado, los empleos precarios, el crecimiento de la informalidad, el aumento del caos vial. ¿Cuántas personas que para lograr llegar a su trabajo tienen que pasar 2 horas en los camiones de ida y 2 horas de venida en Monterrey? 4 horas de sus vidas en estos transportes que muchas veces son incómodos o que van parados o que no tienen la educación porque muchas veces el Estado se los negó a tener la formación de cuando menos ir leyendo un libro, como vemos en los países del primer mundo, en el metro, en los autobuses, que mucha gente va leyendo. Aquí pues no hay esa opción porque no hubo bibliotecas públicas a las que asistir, no hubo la formación en las escuelas. La crisis ha mostrado que los cuerpos están cansados, exhaustos y se rebelan. Y también la crisis está obligando a conductas diferentes que no imaginábamos hace unos meses, ¿verdad? El aislamiento físico, cómo el mundo se ha parado. En muchos países están completamente estacionados. Si pudiéramos conectarnos a las distintas televisiones de todos los países, en todos lados el tema es el coronavirus. Hay, eso sí, una unión a través de las redes sociales. El teléfono que ya casi no se usaba se ha vuelto a utilizar. El Skype, el Zoom. De alguna manera la tecnología está dándonos también su lado positivo porque gracias a ella nos está sirviendo como medio de unión. El ritmo también está cambiando, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí que estar siempre con el tiempo contando, ahora de repente tienes espacios así en blanco que dices, ¿cómo cambió, verdad? ¿Cómo podemos darnos esos espacios para reflexionar? En la antigüedad, en la antigua Grecia, ¿verdad? Justamente eran esos espacios de ocio lo que llevaban a la creación. Y nosotros, pues, el mundo de la actualidad tan rápido y tan demandante nos ha impedido y nos hemos dejado que esos espacios de ocio los podamos tener y disfrutar. Entonces se está privilegiando el significado de la cercanía. Con las que somos abuelitos, pues tenemos ganas de ir a abrazar a los nietos y bueno, no se ha podido. Ese valorar, ¿qué significa la cercanía? ¿Qué significa el poder ver a los amigos, no solamente por un medio electrónico, sino platicar? Como teníamos una clase en Marco hace unas semanas por este medio y como dijo por ahí Janet, no hay como estar en persona, ¿verdad? Sí, afortunadamente pudimos hacerlo electrónicamente, pero pues se hace falta el calor humano.
Entonces hay como una reinterpretación del significado y de la necesidad de la comunicación. Otra cosa que ha enseñado este famoso coronavirus es que los muros no detienen las enfermedades, no detienen el narcotráfico, no detienen la violencia. Estamos interconectados, somos sociedades integradas y no podemos aislarnos artificialmente por fronteras construidas artificialmente. Durante muchas décadas, Occidente ha vivido un delirio de omnipotencia, ¿verdad? Y esto mucho se debe a las grandes potencias, a las 10 potencias mundiales que tienen armamentos nucleares, que tienen una fuerza militar que a la larga pues no salva. La historia nos dice que no salva, sino solo destruye. Es un tiempo de salir del exilio de la conciencia, porque esa conciencia estaba como ahuyentada, esa conciencia que nos debe llevar a pensar en todos estos temas y cómo nosotros estamos colocados frente a estos temas y cuál es nuestro papel frente a ellos. El virus derriba todo, derriba barreras de raza, de religión, de clase social, de género. Si logramos realmente un cambio de sociedad, quizá quedemos más pobres en bienes materiales, pero mucho más ricos en humanidad. Si dejamos la indiferencia y asumimos este desafío histórico, practicando la solidaridad, practicando la justicia, si nos nutrimos con pensamientos que exalten nuestras dimensiones humanas y saquemos la primavera que llevamos dentro, dando luz, la crisis habrá logrado un cambio para bien. La crisis lleva a poner en el centro los derechos de la sociedad, su dignidad humana, para alcanzar una mejor calidad de vida, en salud, en educación, en alimentación, en vivienda. Y muy importante va a ser si nosotros de veras tenemos una transformación en esta época y nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué fui creada? Soy parte de la especie. Lo que haga por mí, lo haré por los otros. Lo que los otros hagan, lo harán por mí. Si yo me salgo de la casa, pudiendo quedarme, me voy a lo mejor a contagiar y voy a contagiar a otros. Porque no estoy solo. Formo parte de la especie humana. Por eso la gran responsabilidad para los jóvenes, la necesidad de no esparcir el virus. Porque habrá personas mucho más vulnerables que pueden contagiarse. A lo mejor el joven, por su fortaleza física, no morirá, pero habrá otras personas mucho más débiles que pueden contraer el virus. Nos ha dicho, el virus son parte de una especie, de la especie humana, y hay que cuidarnos unos a los otros. Solos estamos perdidos. ¿Qué tipo de sociedad necesitamos construir? Es el cuestionamiento y la oportunidad que nos da la crisis repensar qué modelo queremos. Porque hasta ahorita, pues los modelos económicos no han logrado una mayor equidad. Hay distintas formas de ahondar en todas estas reflexiones. Yo, en lo personal, pues, al ser una maestra de literatura, creo que podemos reflexionar a través de la literatura. La literatura, en lo personal, ha sido a lo largo de más de 45 años que he dado clases, un camino para pensar en todos estos temas y cómo tenemos cada quien una responsabilidad. Entonces, la literatura ayuda a ahondar en estas reflexiones, porque puede ser fuente de reflexión del pasado. Fíjense, todos estos libros que les mencioné, en diferentes siglos, el de Cameron en el siglo XIV, después el libro de Daniel Defoe en el siglo XVIII, el libro de Edgar Allan Poe en el siglo XIX, Camus en el siglo XX. Entonces,
son fuente de reflexión del pasado y también del presente, como este último libro de The End of October. Y encontrar a través de la literatura, a través de ella, la reivindicación y la construcción de la imaginación de un futuro más justo. Imaginarnos un futuro más justo. La buena literatura tiene escondido un punto ciego, en donde se formula una pregunta. Ahí está el meollo de la literatura, encontrar ese punto ciego y sobre todo a través de los personajes, a través de la trama, a través del espacio, a través del tiempo, de la evolución de la historia. Entonces, encontrar una serie de preguntas, una pregunta o una serie de preguntas que las vamos a ir encontrando a través, como les digo, de la trama o de los personajes. Una vez localizado el punto ciego, dice el novelista español Javier Cercas, el lector debe colarse por él para adentrarse a fondo y sin miedo, como un espeleólogo, en territorios que solo la novela o el relato puede explorar, vedados a cualquier otra forma de conocimiento. Este acto milagroso convierte al lector en coautor y le otorga la condición de creador. Entonces, bueno, ese es uno de nuestros retos como lectores, encontrar ese punto ciego, encontrar esas preguntas y que cada quien las debe de intentar resolver. Recordemos que el mundo está mal hecho, lo que nos ha demostrado hasta ahorita estos modelos económicos, estas construcciones sociales, está mal hecho o incompleto o en crisis, pero sobre todo que podría estar mejor. La literatura somete continuamente a examen al mundo para tratar de acercarlo a aquel en que quisiéramos vivir. El escritor es un rebelde y es la insatisfacción y la rebeldía la que mueve al mundo, al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la defensa de los derechos humanos. Los escritores buscan materializar el sueño de lo imposible. Y muchas veces el artista tiene esta cualidad de imaginar ese futuro. Recuerdo en los años 70 que me tocó dar clases en la carrera de Ciencias de la Comunicación y leíamos los textos de Marshall McLuhan. Y McLuhan decía que el artista y los genios tienen esa capacidad de ver al futuro. Nada menos, pues hace 5 años que Bill Gates pronosticó que la guerra que íbamos a enfrentar no era una guerra con armamentos, sino un virus. Y los escritores, pues también a través de sus escritos muchas veces se adelantan, predicen comportamientos futuros. Si ustedes buscan en Google Marshall McLuhan, artista, sale un videito que dura 1 minuto en donde él habla de este tema. Leer vidas ajenas o vidas imaginarias obliga a ensanchar una imaginación moral que se parece a la empatía, pero no lo es del todo. La imaginación moral puede permitirnos la distancia, la de la página del libro, que no nos deja olvidar que tenemos entre las manos un texto que podemos abrir y cerrar cuando queramos, que es justamente lo que no podemos hacer en nuestras vidas. Y muchas veces hay libros que los personajes no nos identificamos para nada, que están muy alejados de nosotros. Sin embargo, esos personajes también nos están diciendo lo que no queremos ser, lo que no quisiéramos que hubiera en el mundo. Los libros están llenos de villanos que consiguen lo que quieren, de hombres y mujeres buenos que son derrotados a veces, y de personajes mixtos, ni santos ni demonios, que pueden hacer el bien pensando que están haciendo el mal y viceversa. Estos personajes complejos y ambiguos y sus destinos
nos obligan al ejercicio de una imaginación moral, que es justamente lo que la lectura y solo la lectura de ficción puede proveer. ¿Por qué una imaginación moral? Pues porque nosotros vamos a decidir, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Y vamos a hacer juicios que muchas veces va a tocar la ética. Y por eso es tan importante también que... Y por eso ha sido el libro muchas veces prohibido, porque el libro trae involucrada una serie de ideas morales. Entonces el lector va a tener una comunión con esas ideas o un rechazo con esas ideas. Entonces ahora vamos a hablar de algunas novelas que nos presentan varios de estos temas que acabamos de mencionar en la introducción. Quise poner una novela que también toca un tema de una pandemia. A lo mejor para algunos de ustedes, como que están inscritos en el curso, que ya son de mi edad, pueden acordarse de lo que fue la polio. Y este libro de Philip Roth, Némesis, va a hacer una narración en torno a la pandemia que se vivió a mediados del siglo XX. Y Philip Roth nos cuenta una historia que él de alguna manera estuvo muy cerca de ella porque él es de esa zona de Estados Unidos, de New Jersey, y cuenta una historia de una ciudad, Newmark, en New Jersey, que vive los estragos de una epidemia y está narrada con un lenguaje muy literario, de alguna manera contrastante entre el calorón que está haciendo y un espacio como protegido, porque es un campo de verano para niños. Pero sin embargo, conforme va avanzando la lectura, vemos que la pandemia está amenazando a los niños del campo y que pueden quedar algunos mutilados, paralizados o incluso los puede matar la polio. Está ubicada en 1944 en plena guerra. Fíjense cómo ya esta es una novela que está escrita, creo, en el año 2000, si mal no recuerdo, cerca del año 2000, y retoma la fecha de 1944 y el personaje también pues nos remite a la Segunda Guerra Mundial, porque es un muchacho de 25 años, se llama Bucky Cantor, y Bucky Cantor deseaba ir a combatir, deseaba enlistarse en las filas del ejército para luchar por su país. Pero él tiene un problema de ceguera y entonces una vista limitada, y esto le va a impedir enlistarse. Él había estudiado para maestro y entonces consigue un trabajo en un campo de verano para niños. Él es un muchacho muy responsable, que quiere mucho a los niños y pues va a luchar para que los niños no se contagien. El autor Philip Roth, que es este gran escritor norteamericano que murió hace poco, pero que ha escrito libros excelentes como como muchos otros, como el libro que también cuando gana Trump ha sido muy leído. Siempre se me olvida el nombre, ahorita me acuerdo y se los digo, con algo de América, pero ahorita se me fue. Entonces, este libro que tiene, como les decía, un lenguaje muy literario, se va a concentrar también en la problemática interior de Bucky Cantor. Y en esa realidad de todos los días, en esa cotidianidad, pues nos va a ir describiendo cómo poco a poco se va apoderando el miedo, el pánico, la incertidumbre, el desconcierto, el dolor tanto de la sociedad como de la gente que está ahí
en el campo de verano. Alternando estos escenarios de las sofocantes y hediondas calles de Newark, está este campo que se describe como un lugar inmaculado. Y el aire de la montaña, que era puro, fíjense otra vez, libre de contaminación, pues se empieza a contaminar por el virus. Y en este relato, pues va a haber una serie de preguntas, esos puntos ciegos de los que hablábamos, o ese punto ciego. ¿Qué decisiones determinan fatalmente la vida? ¿Y hasta qué punto somos impotentes ante las circunstancias? Otra vez repito. ¿Qué decisiones determinan fatalmente la vida? ¿Y hasta qué punto somos impotentes ante las circunstancias? Como toda cantidad de personas que están viviendo pues la muerte de sus seres queridos, o todos estos viejitos de los que hablaba al inicio de la charla que murieron, pues son impotentes ante las circunstancias y es parte de la vida. Los griegos lo llamaban destino, Borges lo llama el azar, pero es parte de la condición humana. Es también el absurdo del que hablaba Camus. Y el libro se llama justamente, retomando a una diosa griega, Némesis. La diosa Némesis castiga sobre todo la desmesura. Sus sanciones tenían la intención de dejar claro a los mortales que debido a su condición humana no deben trastocar con sus actos, ya sean buenos o malos, el equilibrio universal. O sea, la diosa Némesis está buscando el equilibrio en el universo. Es el destino, es el azar que interfieren en el camino del hombre. Son estas preguntas que nos hace Némesis y que también pues son válidos muchas veces el tener interrogantes. No somos dioses para contestar todas las preguntas. Bueno, volviendo al tema, a la otra novela que les decía de Philip Roth, La Conjura contra América, vale también la pena leerla si no la han revisado, porque es una novela que habla de la pérdida de los valores democráticos en los Estados Unidos y la segmentación de la sociedad debido a los prejuicios raciales, especialmente contra los judíos. Entonces yo también les invito a leer esta novela, ya no la puse porque creo, pues seleccioné una novela de cada escritor. Quise poner una novela de una escritora regiomontana, de María de Alba, Lo que guarda el río, porque también habla de un momento de crisis, el huracán Alex, y es una novela además cercana a todos nosotros los que vivimos en Monterrey, porque habla de temas muy conocidos como fue ese huracán y los trastornos que causó a la sociedad y cómo cimbró a la sociedad. Me gusta mucho la novela porque la autora habla de las distintas clases sociales que conviven en Monterrey. Habla de la geografía de Monterrey, de su colorido, de sus paisajes, de sus miedos, de la pobreza tremenda que también hay en ciertas zonas de la ciudad, de la riqueza que también hay en otras zonas, de la juventud, habla de la inseguridad, por supuesto, de las carencias, de las virtudes, de su gente, de los regiomontanos. La novela cuenta 3 historias. La historia de Memo, que es un joven de la clase alta que estudia en la preparatoria Santa Catarina del Tecnológico. Y ahí, a través de él y sus relaciones familiares y de sus amigos y de sus compañeros de la universidad, pues muestra a la clase social alta. La historia de Elías, un albañil que inicialmente pensaba irse a trabajar a los Estados Unidos, es un migrante, pero que se tiene que quedar por circunstancias personales allí en la ciudad,
y que con el huracán pierde su casa y representa pues a la clase baja. Y la historia de Isabel, una periodista de clase media que trabaja en un periódico de la ciudad y que, bueno, pues nos remite al periódico El Norte, sin mencionarlo. Estas tres historias se unen a través de la ciudad de Monterrey, que sería pues el paisaje, las estaciones del año, sus valores socioculturales, sus clases sociales, la llegada de Alex a la ciudad, la presencia del narcotráfico que genera inseguridad en la ciudad. Y lo que viene también a sacar más allá del huracán, otros temas que están más allá del profundo sería el tema de la inseguridad. El asesinato de 2 estudiantes del Tecnológico en un juego cruzado entre el ejército y el narcotráfico. Y bueno, simboliza esta nueva ciudad, la cara de una nueva ciudad que se está enfrentando a unos problemas que le eran muy ajenos, porque era una ciudad tranquila, una ciudad próspera, una ciudad que era el orgullo para muchos. Y lo que bien logra María de Alba es la estructura de esta novela en donde las 3 historias están entrelazadas. Otro tema interesante en la novela son las mujeres que sufren por la pérdida de sus hijos que mueren en este tema de la inseguridad, o los hijos que que tienen que irse a trabajar a Estados Unidos. Y lo hace de una manera muy poética, con 7 interrupciones dentro de la narración que están marcadas por la visita a 7 templos de la ciudad de Monterrey. Y a través de esas narraciones visitamos la Purísima, visitamos San Juan, visitamos la iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia de Dolores. Son 7 templos que nos recuerdan también las visitas las 7 visitas que se hacen en Semana Santa. Son las voces de mujeres anónimas que rezan y lloran por sus hijos. Son las lloronas, las madres dolorosas, enlutadas por la ausencia de sus hijos. Cambiamos a otra novela muy, muy diferente de un escritor inglés, que es uno de los más sobresalientes escritores en la actualidad. Forman una generación como Ian McEwan, como Salman Rushdie, como ahorita vamos a ver una novela de otro escritor inglés, Julian Barnes, que son de esta misma etapa o de esta misma generación. Esta novela de La Ley del Menor trata de una juez que está dedicada a los juicios familiares. Y la novela, el tema central es la dicotomía entre la libertad personal, la persona que es juzgada, y la legalidad en defensa de la vida. Se van a presentar una serie de casos. El asunto de un joven con leucemia, que tiene además que la religión de sus padres y de él son testigos de Jehová, ¿verdad? Otro tema es unos padres católicos que tienen unas hijas siamesas y que las tienen que separar, y si no las separan, una de ellas muere. Bueno, si no las separan, mueren las 2. Entonces hay que separarlas y va a morir una. Entonces en este caso son temas de bioética que se tienen que juzgar. A pesar del trabajo de la juez Fiona, que implica disputas familiares de todo tipo, como divorcios, como disputas de quién se encarga de los hijos, de secuestros por los padres que están separados y uno secuestra al hijo. Se van a ir narrando algunos de estos casos en la novela. Pero el asunto religioso va a estar muchas veces ligado a estos juicios. Van a estar presentados temas que representan al cristianismo, al judaísmo, al islam y a los testigos de Jehová.
En cada caso, Fiona decidirá eventualmente contra la parte de la disputa que es la más ardiente o convencida de su creencia religiosa. Pero siempre la juez se va a ir por defender a la vida, ¿verdad? Entonces, es una novela muy interesante porque presenta temas de bioética, presenta temas de justicia, temas de defensa de la vida. Hablábamos en la introducción justamente de lo que significa revalorar la vida. Yo creo que este es uno de los temas que mencionamos en la introducción, que se articula con esta novela. Así como en el libro de María de Alba sería articulado con el tema de la vulnerabilidad, no solamente de la clase baja, también de la clase media y de la clase alta por la inseguridad. En este caso, sobre todo, lo vincularíamos con el tema de revalorar la vida y de buscar el significado de la vida. Muchas veces será asociado con el tema religioso, como es en esta novela. Esta novela fue llevada a la pantalla, por eso tengo estas fotografías aquí, por ejemplo, de Emma Thompson, que es la actriz principal. En inglés se llama The Children Act, por si alguien también quisiera ver la película. Como siempre, pues los libros son mejores, pero no son, las películas, en este caso, está bien adaptada. Otra novela que quise seleccionar aquí porque toca el tema de la familia. Es La cena de un escritor holandés, Herman Koch, que se llama La cena porque los personajes están cenando. Son dos parejas, dos señores que son hermanos. Uno de ellos es un político muy importante, que está además en futuras elecciones, entonces de alguna manera está presionado por su situación de ser un político de oficio y que está las elecciones próximas a suceder. Y están cenando y se va a describir todos los platillos de la cena. Es un restaurante elegante y se va desde los aperitivos, d'entrée, los distintos platillos, los quesos, los postres, los vinos, y así, de acuerdo a la parte de la cena, se va a estructurar esa conversación y paralelamente la historia de estas dos familias. También es una novela que se habla de un juicio, en este caso de un juicio moral, porque son dos jóvenes que son primos y que han cometido un acto muy difícil. No les voy a decir qué acto porque quiero que lean la novela y no quiero arruinarles el final. Pero el tema es la indiferencia del joven o de los jóvenes ante la precariedad de la vida. El sinsentido en la vida contemporánea. O sea, ¿cuánto vale un ser humano? Otra vez el tema relacionado con la vida. ¿La persona vale por el dinero que tiene o vale por ser persona? Es también la sociedad del espectáculo, la imagen. ¿Qué papel juega la imagen en la sociedad y qué tanto voy a trabajar, a actuar, a ser en función de esa imagen pública? El valor de las apariencias. La construcción ficticia también de la felicidad que hablábamos. ¿Qué es la felicidad? Aquí se va a ver en esta novela. La falta de compromiso con el otro. Fíjense cómo son todos estos temas que di en la introducción, que cómo nos hablaba el virus, nos hablaba de una sociedad que está en crisis por la carencia de una serie de valores, cómo estas novelas te hacen pensar en ellos y todos te van construyendo como una imagen de lo que ha sido el ser humano a fines del siglo XX y en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI. El desprecio de la dignidad humana que trae como consecuencia el desprecio de todos los derechos. Es una novela muy, muy interesante que no la puedes dejar de leer, que se la recomiendo muchísimo. También hay películas, hay una película italiana,
que es una adaptación de la novela. Hay otra película norteamericana con Richard Gere, pero no hay como la novela. Primero lean la novela y luego vean la película. Este es el otro escritor que les decía de esta generación. A mí me gusta muchísimo porque es un escritor muy filosófico. Julian Barnes tiene esta novela, El sentido de un final. Y es también una novela en donde una persona que ya está jubilada va a indagar, va a replantearse lo que ha sido su vida. Es una indagación sobre la memoria y la moral que lleva a preguntarnos, ese punto ciego, ¿verdad? ¿Cuántos actos diarios derivados de la irreflexión son causa de enorme dolor para los otros? Aunque el personaje es una persona de la tercera edad, diríamos, pues a los jóvenes no les va a gustar la novela. Pero lo interesante es como al ir a reconstruir ese pasado, el personaje va a ser también joven, va a ser un joven iniciando la universidad. Entonces, creo que es una novela muy interesante para los jóvenes porque esa persona mayor está pues siendo aparentemente un autojuez, aunque se va a autojustificar en muchos momentos. Dice, dice la novela, la historia son las mentiras de los vencedores. Siempre que recuerdes que también son los autoengaños de los derrotados. Y aunque esto aplica para la vida pública, porque ya ven que siempre decimos, la historia la escriben los vencedores. Se añade los autoengaños, también, siempre que recuerdes que también son los autoengaños de los derrotados. Y esta sentencia se puede aplicar a la vida privada. El drama humano es que a medida que el tiempo pasa, menos personas quedan para poder rebatir la falsa lectura de lo que fuimos, ¿verdad? Ya o se murieron los amigos, o ya los perdimos de vista, o estamos más solos. Entonces, bueno, ese enfrentamiento no se puede dar, pero la novela esta de Julian Barnes va a traer a colación lo que afectó ese pasado a la vida de unos seres humanos. Una sola decisión, un solo acto, el acto de una escritura, de una carta, ¿cómo va a afectar a unos seres humanos? Entonces, la novela es una investigación sobre nuestra humanidad, cómo editamos nuestra vida, cómo creemos que somos. O sea, cómo la editamos, cómo nos autoengañamos, cómo nos la contamos, cómo la platicamos. Yo soy esto, yo pienso que soy así, yo creo que soy así. Cómo lo es el hecho que sobrevivimos repitiendo los mismos circuitos de emociones. Pero, ¿qué sucede si estos cambios, incluso en una fase tardía? Entonces, es una novela interesantísima para repensar filosóficamente hablando del pasado y si todavía puede haber un cambio en el presente, en esta tercera etapa de la vida. ¿Qué sabía yo de la vida? Dice el personaje. Yo que me había conformado con dejarme vivir, para quien el éxtasis y la desesperación pronto se convirtieron solo en palabras leídas alguna vez en las novelas. En realidad, ¿no es todo esto de atribuir responsabilidad un modo de escurrir el bulto? ¿Queremos culpar a un individuo para exonerar a todos los demás? Por mucho que lo intentase, tampoco fue mucho. Rara vez acababa fantaseando una vida marcadamente distinta de la que había vivido. No creo que esto sea complacencia, es más bien falta de imaginación o de ambición o algo parecido. Entonces, son citas que se me hicieron muy relevantes para que ustedes se den cuenta de la dimensión que tiene esta novela. Algunos de ustedes
ya la leyeron en el Café Literario hace algunos semestres. Bueno, es bueno refrescar estas ideas en articulación con lo que estamos viviendo, porque es un momento de reflexión sobre el pasado y sobre el presente y de cómo vamos a construir ese futuro. La novela cuestiona sobre la mediocridad con la que puede pasarse toda una existencia, sobre cuál es la versión de nuestra historia, qué tanto se traicionan los ideales de la juventud, qué tanto se logra una congruencia para alcanzar la plenitud. Otra cita, con esto terminamos este libro, ya vamos muy cerca del final. A veces pienso que el sentido de la vida es menoscabarnos para que nos reconciliemos con su pérdida final. Brevemente, esta novela de Héctor Abad Fasciolince, El olvido que seremos, la quise poner de este escritor colombiano, Héctor Abad. Es una novela muy hermosa porque es una novela biográfica en donde el autor trata de reconstruir la vida de su padre, que fue asesinado en Medellín por los paramilitares en la época pues difícil de Colombia, de la insurgencia y de la fuerza del narcotráfico, el olvido que seremos. Y bueno, hace una reconstrucción amorosa de quién fue su padre, de sus valores, de sus creencias, de su relación con su esposa, con sus hijos, pero especialmente como doctor, el trabajo que hace en defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Yo la recomiendo muchísimo por la manera tan dulce y al mismo tiempo apasionada que hace por esta figura de un héroe como fue su padre Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro de los derechos humanos. Esta novela que ahora vean en la pantalla, una novela criminal de Jorge Volpi, es una novela que se le llama novela documento. Si ustedes recuerdan, en la época, en el siglo XX, que llevó a cabo o de alguna manera gestó este género de la novela documento, fue la novela de A Sangre Fría de Truman Capote, que es reconstruir en base a una investigación periodística los hechos y de tal manera los estructura que va haciendo una novela. Jorge Volpi escribe esta novela de hace 2 años, si mal no recuerdo, en el 2018, es esta novela que gana el premio Alfaguara, una novela basada en los sucesos ocurridos en el caso de Florence Cassés, de Israel Vallarta y Genaro García Luna, que ahorita pues estaría muy de acuerdo a la época que estamos hablando. Es una novela que habla también de la justicia, de la falta de un Estado de Derecho. Les voy a leer una cita tomada del periódico El Norte, de una editorial de Juan Pardinas, en donde escribe sobre esta novela y donde la recomienda. La publicó el 31 de diciembre con el encabezado 2 regalos para el presidente o para López Obrador. Esta novela sería un regalo. Dice: Jorge Volpi logró convertir un seco e insondable expediente penal en una forma de literatura. Una novela criminal no deja oxígeno para la ficción, la realidad lo consume todo. La secuencia de los hechos construye la historia de un caso o de una novela cuyo andamiaje prescinde de la imaginación. El propósito de un sistema de procuración de justicia es dilucidar la verdad sobre un catálogo de verbos que constituyen violaciones a la ley. El sistema de justicia mexicana es muchas cosas: una farsa, un arma política, un negocio, una fábrica de culpables o un infierno donde el peor pecado es la pobreza. El sistema judicial que retrata Volpi no procura esclarecer la verdad sobre los hechos criminales. Este expediente literario es evidencia contundente de que la mayor transformación que puede vivir México es un sistema de justicia penal
donde la autoridad sea capaz de demostrar la culpabilidad de los criminales y respetar la inocencia de todos los demás. Es una novela muy buena, en donde el escritor trata de no dar un juicio. Cuando él va a dar un juicio lo dice, esto lo estoy diciendo yo, no está en los documentos, pero la mayor parte está en los documentos. Y ahora voy a hablar de otro tema que se conecta también con el tema de la vulnerabilidad que hablábamos, de la migración. Quise poner esta cita porque es de un muchacho que pasó por Monterrey y que escribió lo siguiente: dejé todo, dejé a mi madre, me traje mi futuro, me traje el miedo, camino con esperanza, camino mirando hacia el norte, con el corazón latiendo hacia el sur. Entonces, es esta odisea de todos estos jóvenes, viejos, mujeres, niños, bebés, que tienen esa utopía, esa esperanza de una vida mejor. Y puse aquí 5 novelas que hablan sobre el tema, no voy a hablar de ellas, pero que tocan el tema de la migración. Bienvenidos a Occidente, del escritor pakistaní Mohsin Hamid. Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, que es una novelista mexicana, aunque ha vivido gran parte de su vida en distintos países, en Sudáfrica, en Estados Unidos. De hecho, esta novela fue publicada en inglés y luego se tradujo al español. Amarás a Dios sobre todas las cosas, que es una espléndida novela, para mí es la mejor porque retrata lo que significa la entrada a México de estos migrantes, el paso por todo el país, lo que sufren con los grupos, sobre todo del narcotráfico, con la policía, su viaje en el tren de la bestia. Las tierras arrasadas de Emiliano Monge es otro libro también muy, muy bien escrito. Emiliano Monge tiene una pluma espléndida para describir. Es una novela fuerte, violenta, en donde se entrelaza la migración y el narcotráfico. Y la colección de cuentos de Eduardo Antonio Parra, Tierra de Nadie, que también ilustra la migración. Y sacando frases de las distintas obras, estas novelas nos dicen quién es el migrante. El migrante es el otro, es el sin papeles, es la mierda, es el que carga culpas, es la fractura de la familia, es el que desde que nace sabe que se va a ir, es el de los hombros quemados y los zapatos viejos y caminados, es el de la piel reseca y los ojos agazapados, es la carne de cañón, es el hambre guardado, es el clandestino, es el que carece de representación, es la imagen de la exclusión, es la oveja que llega al matadero, es el que no tiene nombre, hogar, historia personal, familia, pasatiempos favoritos, amores. Entonces, bueno, estas novelas, creo que ese es el hilo conductor, ¿verdad? Tratar de acercarnos a la imagen de esa persona que aparentemente no tiene nombre, pero que tiene un nombre, que se puede identificar, ver a los ojos, y cada uno de ellos es diferente y tiene una vida y una problemática diferente. Por último, la última novela que voy a ilustrar antes de irnos a las conclusiones es Un caballero en Moscú, de Amor Towles, que es una novela que justamente habla de una reclusión, como de alguna manera estamos recluidos los que hemos tenido la posibilidad de estar en cuarentena. Pero el caballero en Moscú, que es el conde Rostov, que es un aristócrata ruso, es condenado a arresto domiciliario de por vida por escribir un poema con connotaciones revolucionarias. El conde fue encarcelado durante el inicio del comunismo en Rusia, durante la época de Stalin, en 1922. Y es una novela muy interesante porque nos ilustra lo que significa no poder salir, no tener libertad. Aunque está en un hotel de 5 estrellas, sin embargo, está preso.
está imposibilitado de visitar a sus amistades, de viajar, de planear, de ver a sus seres queridos, de salir a comprar, de salir a un museo, de salir al teatro. No hay la tecnología como la tenemos ahora. Me decía una de las alumnas del café literario, o yo recordando lo que yo les dije, ¿qué pasaría cuando vimos esta clase en el café literario? ¿Qué pasaría si nos quedáramos ya para siempre a partir del día de hoy encerrados en el Museo Marco? Que es un museo hermoso, lleno de obras de arte, con un edificio bellísimo de los grandes arquitectos mexicanos. Pero ¿qué pasaría si de ahí al resto de nuestra vida tendríamos que estar ahí encerradas? Imagínense lo que fue para el conde Rostov, después de ser un aristócrata, acostumbrado a una vida de lujos, quedarse encerrado ahí. Me gusta mucho la novela porque toca temas muy, muy valiosos para reflexionar en estos días. Encontrar el lugar que uno tiene en la vida. Cuando entra el conde Rostov, que va a ser un héroe quijotesco, que no se va a traumar, hay momentos en que definitivamente sí, que hasta quiere morir, pero en general su personalidad es de tener una serie de actitudes positivas. Entonces, él va a reflexionar sobre qué lugar tiene en la vida y estando ahí encarcelado en el hotel, cómo puede contribuir a un proyecto de vida, y siempre va a estar pensando que ese proyecto de vida lo va a encauzar hacia los demás. El impacto de las artes que va a tener en su vida va a ser una forma de trascender, no solamente a través de la lectura de grandes escritores, principalmente Tolstoy, Dostoyevsky, definitivamente los ensayos de Montaigne y también la música. La música. Me gusta mucho la novela también porque hace como toda una reivindicación de cómo el arte puede llevar al hombre a la trascendencia. Y lo mejor de la novela es cómo podemos construir la felicidad en el día a día a pesar de las vicisitudes. Y bueno, podemos hablar de dos grandes temas que se retroalimentan. La transformación de Rusia al comunismo y la vida del conde Rostov. La transformación de Rusia al comunismo se va a ver en la transformación del hotel, en la gente que va entrando, gente que va conociendo el conde, gente que era también muy pro la doctrina stalinista y cómo acaba recluida en un campo de trabajo. Como personas que son políticos que vienen a platicar con el conde Rostov, porque el conde Rostov tiene una gran preparación, sabe cómo hablar otros idiomas, sabe de alguna manera sobre la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces vienen políticos para que el conde les enseñe sobre la cultura norteamericana y después sirva en sus proyectos políticos entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Hay un punto de partida que es fundamental en la novela y que estará presente también como una raíz en toda la novela. Cuando los padres del conde murieron de cólera, también otro tema, el gran duque le explicó que el gran duque era su padrino, que debía ser fuerte y pensar en su hermana, que la adversidad se presenta adoptando diferentes formas y que si uno no controla las circunstancias lo controlan a él. Y esto lo va a estar recordando continuamente por estar en estas circunstancias de ser un prisionero. Fíjense también, la novela hace alusión a las crisis que vive Rusia en 15 años. No solamente es un virus como aquí,
sino el fin de la guerra ruso-japonesa en septiembre de 1905, la Primera Guerra Mundial, la guerra civil entre los blancos y los rojos, ¿verdad? Entre los bolcheviques y los nacionalistas, 2 hambrunas terribles que devastaron millones de personas, el terror rojo, el fin del imperio zarista y la implantación del sistema comunista, que estos 2 últimos serían los que están más bien desarrollados en la novela. Bueno, como les decía, hay una serie de escritores de los cuales él va a estar retomando intertextos para vivir de una manera mejor. Desde cómo Robinson Crusoe le enseña en su novela pues, a que hay que tener una cierta comodidad. Y esa comodidad él la va a buscar, ¿verdad? Y él tenía un dinero escondido, unas monedas escondidas, y con eso va a pedirle a una persona que le compre unas buenas sábanas, unas almohadas cómodas, un jabón, su jabón favorito y un pastelito 1000 hojas, que era algo que le traía mucho disfrute, mucho placer. Y entonces, bueno, se van a través de detalles cotidianos, como por ejemplo, de las comodidades, o la comida, que va a ser, la novela va a hablar muchísimo de comida, de bebida. Les va a gustar mucho porque es una novela para ir amando al conde Rostov a través del día a día y cómo se va a defender de esa esclavitud, porque no tiene libertad, pero va a salir adelante, cuidando el cuerpo y cuidando el espíritu, desde hacer ejercicio, de tener tiempo para la lectura, para la reflexión, de esos momentos de ocio de los que hablábamos. Un tema muy importante también en este libro, que se vincula, así como el tema de la libertad, que se vincula con la introducción de esta charla, es respetar la vida. Estos cuadros se mencionan en la novela, que son el de Iván el Terrible, que es uno de ellos, y el otro es el Pedro I, que fue un zar del siglo XVII, interroga a su hijo, es el segundo cuadro. En estos 2 se está haciendo una alegoría de ese gobierno fuerte, ese gobierno dictatorial, va a ser el de Stalin, como su hijo, que es el país, muere en manos del padre. Y en los 2 casos, tanto en Iván el Terrible, que es la imagen de este hijo sangrante, y en el segundo es un padre que está recriminando al hijo y que también lo va a mandar matar por no ir de acuerdo a sus convicciones políticas. Entonces, bueno, hay toda esta alegoría también de Stalin, cómo ha ido tratando al país y cómo lo ha ido, por un lado, engrandeciendo, pero por el otro lado también asesinándolo. Y creo yo que las actitudes y acciones del conde que lo llevan a la construcción de la felicidad son las siguientes y que nos pueden también servir de guía en estos momentos difíciles por los que estábamos pasando como humanidad, ¿verdad? La armonía consigo mismo, que la logra el conde Rostov, la quietud para poder vivir plenamente, va a tener muchos momentos de quietud. Lograr encuentros plenos con los demás. Este es un personaje que va a lograr a través del darse a los demás, va a adoptar a una niña que se queda sin padres ahí en el hotel, y él va a actuar como un verdadero padre, realmente dándose a la muchacha, a la niña, y que va a irla educando hasta ayudar al final a salvarla. Vivir el aquí y el ahora, la gratitud, el ser agradecido, y el conde va a ser muy agradecido con los meseros que le ayudan, con el maître d', con la encargada de la florería, con la costurera del museo, con los diferentes trabajadores.
va a ser muy agradecido. Sereno, la serenidad, la libertad interior, la alegría. En muchos momentos vemos a un conde gozando de las relaciones humanas, gozando de la lectura, gozando de la música, la salud, trabajar por la salud, el encuentro de satisfacciones en la amistad y en las relaciones humanas. Creo que todas estas actitudes y acciones son las que le llevan al conde a ir construyendo la felicidad. Y como conclusión, pues decimos que la novela no nos enseña cómo actuar mejor, sino quizás cómo pensar mejor para actuar mejor. Una cosa debería llevar a la otra, idealmente, pero la mayor parte de las buenas novelas nos cuentan que el camino entre el pensamiento y la acción están llenos de barrancos, de puentes podridos, de laberintos de arbustos y de muchos falsos atajos. Son esos laberintos inesperados los que hacen que leer novelas sea un peligro porque se trata de una aventura. Acuérdense de aquella novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 457, que los bomberos pues estaban quemando los libros, pero había personas que se aprendían de memoria un libro y esas personas se convertían en el libro. ¿Por qué es esa imagen del fuego? Porque la literatura es una hoguera que se aloja en la cabeza de cada lector. Ilumina otras vidas que entendemos mejor y nos calienta frente al frío de la indiferencia. Pero no deja de producir incendios que queman convicciones, amistades, modos de ver el mundo. O sea, también la lectura nos hace enfrentarnos a realidades que a veces pues son contrarias a algún amigo, contrarias al modo de pensar de la persona con la que vivimos. Fahrenheit 451 fue una gran novela, la novela de todos los tiempos, porque también imaginó el futuro, el deterioro del libro, la quema de los libros, la desaparición de los libros, la desaparición de las bibliotecas. Y por último, decimos que todo hecho artístico, como lo es el Museo Marco, ¿verdad? En donde de alguna manera simbólicamente estamos instalados porque promueve estas formas de reflexión en estos momentos de crisis. Todo hecho artístico debe interpelar, sacudir de una u otra manera, sensibilizarnos y cuestionarnos qué podemos hacer por nosotros y por los demás. Toda buena literatura es un cuestionamiento radical del mundo en que vivimos. La literatura permite ver en las diferencias étnicas y culturales la riqueza del patrimonio humano y a valorarlas como una manifestación de su múltiple creatividad. Este sentimiento de pertenencia a la colectividad humana, lo que llamábamos a la especie, a través del tiempo y el espacio, es el más alto logro de la cultura. Y nada contribuye tanto a renovarlo en cada generación como la literatura. La literatura tiene un espíritu crítico, motor del cambio histórico y el mejor valedor de la libertad. La mayor amenaza del virus no es la pérdida de vidas humanas, sino la pérdida de lo que nos hace humanos. Trabajemos por recuperar la dimensión humana como algo virtuoso, como aquello que se separa de la barbarie.